Aliento de las cumbres, del sol abrasador junto al que moras, hoy te pido que alumbres mis días y mis horas con el rayo de luz que me enamoras. Alito primigenio, creador de las alturas encrespadas, renuévame en el genio con que haces la alborada, lleva mi pensamiento a tu morada. Aliento victorioso que truenas en los montes más gallardos, oh soplo del esposo, de amores trinitarios, oh frescura de vientos milenarios. Envuélveme en tu abrazo, que quede en tus aires suspendido, un niño en tu regazo, quiero ser convertido en hoja que en tus aires ha partido. En tu soplido quiero volar hacia las cumbres en que habitas, porque de amor yo muero si el corazón palpita al ritmo de tu soplo que me habita. Sí, aliento de las cumbres, Espíritu Santo, te pedimos que soples en este momento en cada uno de nosotros, con tu don de entendimiento, de sabiduría, de consejo, que esta enseñanza pueda levantarnos hasta tu mismo pensamiento. Espíritu de revelación, abre para cada uno de nosotros esos horizontes nuevos hacia los que queremos volar con tu impulso. Amén. Bien, vamos a hablar, a reflexionar un poco en esta mañana sobre el Espíritu Santo como aquel que promueve esta evangelización misionera. Hemos visto cómo los obispos de América Latina nos piden un nuevo Pentecostés para América Latina para poder realizar, para poder lanzarnos a una nueva evangelización. No porque la primera no haya servido, no se trata de esto. Se trata de renovar, dicen nuestros pastores, el fervor, el entusiasmo, los métodos, los lenguajes para poder comunicar ese mismo evangelio a hombres nuevos, a culturas nuevas, esto que llamábamos las culturas emergentes. Y nosotros sabemos que es justamente el Espíritu Santo el que promueve la evangelización. No es una iniciativa nuestra. No es que los obispos se reunieron a planificar y decir, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nuevo plan? ¿Qué nuevo proyecto? Yo creo que el Espíritu Santo, que ha venido trabajando en las bases, ha trabajado en nuestros pastores para impulsarlos y para mostrarles que la iglesia necesita esta nueva evangelización, pero nueva desde adentro. Acá no se trata de pintar las paredes, hermanos. Acá no se trata de hacer iglesias con otra arquitectura más moderna, que parezcan un shopping, o llamar a los últimos arquitectos para que modernicen nuestras iglesias coloniales. Acá se trata de que la novedad está adentro. Y el Evangelio es siempre nuevo. El Espíritu Santo es siempre nuevo. Nosotros predicamos una buena noticia, que tiene que ser buena. Y por lo tanto siempre empezamos diciendo que Dios te ama. ¿O no empiezan así ustedes los seminarios de vida? Sigue siendo el primer tema Dios, el amor de Dios. ¡Qué bueno! Esa es la esencia de la renovación carismática. Empezamos hablando del amor de Dios, porque si no descubriste el amor de Dios, ¿cómo vas a descubrir el pecado? Es imposible. Vos descubrís el pecado solamente cuando primero te sentiste amado y sentís que te sentís incapaz, que te sentís insuficiente de poder responder a ese amor. Buena noticia. No solo tiene que ser buena, tiene que ser una noticia. A nadie le interesa leer el diario de ayer. Y el Evangelio tiene que ser noticia. El Evangelio tiene que ser predicado como la gran novedad que si lo escuchaste ayer, hoy lo volvés a escuchar como si fuera la primera vez en tu vida que lo escuchaste. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Hace que el mismo Evangelio de ayer hoy suene en tus oídos como la gran novedad de tu vida, como si nunca lo hubieras escuchado. Y por eso podemos cada ciclo litúrgico volver a leer, a escuchar, a predicar los mismos evangelios
y sin embargo suenan en nuestros oídos y repercuten en nuestro corazón como la gran novedad que Dios nos trae. Bien, hay un documento fundamental sobre la evangelización, que ustedes lo han escuchado nombrar seguramente, que se llama Evangelii Nuntiandi, del Papa Pablo VI, y que dice que el Espíritu Santo ocupa un puesto fundamental en la evangelización. Dice en el número 75, este es también nuestro deseo, al mismo tiempo que exhortamos a todos y a cada uno de los evangelizadores a invocar constantemente, no una vez, no para la novena de Pentecostés, invocar constantemente, con fe y fervor, al Espíritu Santo y a dejarse guiar prudentemente por Él como inspirador decisivo de sus programas, de sus iniciativas y de su actividad evangelizadora. Esto lo dice un papa, qué bueno. Que cada vez que te sentás en el consejo pastoral a pensar la parroquia, no estoy pensando en el Vaticano y en la evangelización del mundo, tenés que empezar invocando al Espíritu Santo. Señor, nos reunimos aquí en tu nombre, esta parroquia es tuya. Este barrio que queremos evangelizar, que no tiene iglesia, que no tiene nada, es tuyo. Entonces, inspiranos lo que querés inspirarnos. No venimos acá a decirte, Señor, lo que tienes que hacer. Venimos aquí a que tú nos digas a nosotros lo que tenemos que hacer. Y, Señor, esa oración tan complicada que después de mucha fatiga logré aprender, ahora te la quiero decir. Señor, ¿qué querés que haga? Señor, ¿qué tenemos que hacer como parroquia? Señor, estamos por organizar la catequesis de este año. A ver, Señor, ¿qué querés de esta catequesis? ¿Cómo hacemos para que los padres de los chicos vengan a misa? Y para que los catequistas también vengan a misa. Acá no pasa, pero en Argentina se puede ser catequista y cómo cuesta convencerlos de que la catequesis parte de ese encuentro transformador con Jesús. Espíritu Santo, iluminanos y mostranos el camino. El Papa está diciendo acá. Cada evangelizador tiene que invocar constantemente, con fe y con fervor, al Espíritu Santo. Recalco la palabra fervor. La palabra fervor a mí me gusta porque Santa Teresa en esa época, hace 500 años, la F se pronunciaba como H. Entonces Santa Teresa decía que el cristiano tenía que tener hervor de espíritu. Hervor. El espíritu de un cristiano tiene que ser que hervir, como cuando pones el agua a hervir y hierve. Eso tiene que ser un cristiano. Un cristiano o es fervoroso o es como el agua fría que no sirve demasiado. Y a alguno hasta se le congela. Yo siempre explico el bautismo en el Espíritu Santo como esto. Nosotros somos como un recipiente que tiene el Espíritu Santo, evidentemente lo hemos recibido en el bautismo, pero está como agua fría y a alguno hasta se le congeló. Cuando yo estuve en Polonia me acuerdo que vi un lago donde se empezaba a deshielar y había 1 metro de hielo arriba del agua. Pues algunos cristianos bautizados y bien confirmados parece que tuvieran el Espíritu Santo como si fuera 1 metro de hielo, bien congeladito. Y lo tienen ahí como para que no moleste, como para que no inspire y como para que todo quede exactamente igual. Está, pero congelado. Y necesitamos decirle, Señor, un volcán que caliente el agua y que empiece a hervir. Y que empiece a hervir y entonces primero se derrite y después se calienta y después hierve y empieza a hacer glu 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 y ahí empiezan a orar en lenguas todos. Claro, cuando el agua está hirviendo empieza a y están orando en lengua sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu empezó a hervir en el corazón de cada uno. Esto necesitamos para una nueva evangelización. Un espíritu hirviendo, fervor. Por eso no es lo mismo rezar que rezar con fervor. Hay gente que reza y lee una oración como si estuviera leyendo los avisos clasificados del diario. Sin ningún entusiasmo. Y la oración es preciosa y está bien leída, pero ¿qué le falta? Condimento.
le falta hervor, le falta fervor. Entonces tenemos nosotros que en los grupos tenemos que ser maestros de oración, enseñar que no basta decir a Dios cosas lindas, que hay que decirlas con un corazón hirviendo, con fervor. El Papa Pablo VI dice que al Espíritu Santo hay que invocarlo constantemente y con fervor. Bien, este Papa, que fue el Papa que concluyó el Concilio Vaticano II, que ustedes saben que nosotros dependemos de este Concilio Vaticano II, que empezó, entre otras cosas, a promover los sínodos de los obispos, o sea, cada 2 años que representantes de todos los obispos se reúnan para tomarle el pulso a la Iglesia, como hace el médico que te toma el pulso y después te da la medicina, y ver cómo tenemos que ir llevando adelante la evangelización. Bien, en el Concilio Vaticano II hay un documento que se llama Ad Gentes, que es el documento que trata de las misiones, del aspecto misionero de la Iglesia. En el número 4 de este documento dice así: para que esto se realizara plenamente, Cristo envió de parte del Padre al Espíritu Santo. O sea, no puede haber misión sin el Espíritu Santo. Lo vimos ayer. La misión de la Iglesia, el lanzamiento misionero de la Iglesia, se da porque el Padre, para hacerlo posible y que no quedara solo en un buen deseo, envía el Espíritu Santo, para que llevara a cabo interiormente su obra salvífica e impulsara la Iglesia a extenderse a sí misma. El Espíritu Santo obraba ya sin duda en el mundo antes de que Cristo fuera glorificado. No es que apareció como si nunca hubiera venido, siempre estuvo. Sin embargo, el día de Pentecostés descendió sobre los discípulos para permanecer con ellos para siempre. La Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Comenzó la difusión del Evangelio por la predicación y fue, por fin, prefigurada la unión de los pueblos en la catolicidad de la fe por medio de la Iglesia de la Nueva Alianza, que habla en todas las lenguas, comprende y abraza en la caridad todas las lenguas y supera así la dispersión de Babel. Fue en Pentecostés cuando empezaron los hechos de los apóstoles. Del mismo modo que Cristo fue concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, y Cristo fue impulsado a la obra de su ministerio cuando el mismo Espíritu descendió sobre él mientras oraba. El mismo Señor Jesús, antes de dar voluntariamente su vida para salvar al mundo, de tal manera organizó el ministerio apostólico y prometió enviar el Espíritu Santo, que ambos están asociados en la realización de la obra de la salvación en todas partes y para siempre. El Espíritu Santo unifica en la comunión y en el ministerio y provee de diversos dones jerárquicos y carismáticos. A toda la Iglesia, a través de todos los tiempos, vivificando a la manera del alma las instituciones eclesiásticas e infundiendo en el corazón de los fieles el mismo espíritu de misión que impulsó a Cristo. A veces también se anticipa visiblemente a la acción apostólica, de la misma forma que, sin cesar, acompaña y dirige a la Iglesia de diversas maneras. Este espíritu es el espíritu que habló por los profetas. Dice en un sermón el Papa León Magno: cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo llenó a los discípulos del Señor, no fue eso como una iniciación de un oficio, sino añadidura de una dádiva, ya que los patriarcas y los profetas y los sacerdotes y todos los santos que vivieron en tiempos anteriores fueron vivificados por la santificación del mismo Espíritu. Por lo tanto, vemos nosotros que en este punto 4 de este documento conciliar
tenemos, es lo que vamos a reflexionar esta mañana, como el centro de lo que la Iglesia considera en cuanto al Espíritu Santo como aquel que está en el origen, en el impulso y en la realización de la misión. El mismo Papa, ayer lo recordábamos, decía aquí en Evangelii Nunciandi, la Iglesia existe para evangelizar. Pero ni existiría la Iglesia, ni la Iglesia podría evangelizar si no estuviera impulsada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que crea la Iglesia, porque es el Espíritu Santo el que creó, el que encarnó al Verbo en el seno de María. ¿Cómo puede ser esto?, dijo la Virgen. Y la respuesta fue: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso lo que nacerá de ti será santo. A lo mejor vos también, el día que sentiste la inspiración del Señor y te dijeron, no sé, te queremos de coordinador regional de la renovación. ¿Y cómo puede ser esto? No. Sí, te dijeron. No, pero yo no sé hablar. Pero no, si yo no estudié, no hice los cursos de teología. Y yo tengo un montón de ocupaciones. ¿Cómo puede ser esto? El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y entonces lo que nacerá de ti será santo. Sin el Espíritu lo que nacerá de ti no será santo. Podrás ser muy líder y usarás la Iglesia como un negocio personal para enriquecimiento ilícito, que de estos pastores sobran. Metí el dedo en la llaga. ¡Pare de sufrir! Y me lleno los bolsillos. Eso después lo cortan por ahí. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, lo que nace de ti es santo. Y cuando es otro espíritu el que desciende sobre ti, lo que nace de ti, de santo no tiene nada, aunque esté muy bien maquillado. Que hay mucho carismático o pentecostal bien maquillado, pero que no transmite el Espíritu Santo, porque las obras que se ven no son las de Jesús. Y hermano, yo la confrontación de cualquiera que me venga con título carismático como si fueran los títulos de nobleza medievales, yo lo confronto con Jesús. Si se parece a Jesús, me gusta. Y si no se parece a Jesús, no me gusta. Nunca le vi a Jesús, al menos en las películas, porque personalmente no lo vi, con anillos de oro y con colgantes y nunca lo vi que iba a predicar en un Rolls Royce, como a las orillas del lago de Genesaret. Y no sé qué gran pastor internacional de esos que aparecen en todas las televisiones dijo, yo no tengo donde reclinar la cabeza. Me parece que pocas veces lo he escuchado, porque si lo dijeran a muchos no se lo creería nadie, pero Jesús sí que no tenía donde reclinar la cabeza. Y así envió a sus discípulos, para que se manifestara en ellos el poder del Evangelio. El Espíritu Santo basta y sobra para la misión porque es Él el que la hace. Y esto no se trata de un negocio ni de una escuela de marketing, sino de evangelizar en el poder del Espíritu. Bien, entonces vamos ahora a ir desglosando este texto tan rico del capítulo 4 del documento Ad Gentes acerca de la misión. En primer lugar, dice, el Espíritu Santo fue enviado para que llevara a cabo primero interiormente, la obra salvífica de Cristo e impulsara a la Iglesia a extenderse a sí misma. Qué interesante esto. Todo empieza por el interior. Si el interior no está transformado, si el interior no está como hoy, con el agüita esa que pusimos, lavado y volvió a ser transparente. Si no has nacido de nuevo del agua y del Espíritu, acá no hay nada que hacer.
Por lo tanto, la primera obra que hace el Espíritu es una obra interior. Porque el Espíritu es el que cambia tu interior. Pero además, porque es el Espíritu el que te pone sed de ese mismo Espíritu. No tendrías sed del agua de la vida si el Espíritu Santo no te hubiera dado esa sed. No voy a hacer ahora la historia de tantas herejías posibles que hubieron, porque no se inventó ninguna nueva, las herejías están todas inventadas. Pero del pelagianismo y del semipelagianismo, y que le hizo decir a San Agustín, todo es gracia. La misma fe es un don, no es algo que vos creás, el Señor te regala el don de la fe. El Señor es el que mueve tu corazón para que digas, Dios mío, te necesito. Ahí ya está actuando la obra del Espíritu Santo. El poder decir, Señor, te necesito. La misma búsqueda, aún en lugares equivocados, porque muchas personas empiezan buscando a Dios en lugares equivocados porque es lo que tienen a mano. El que tiene hambre come hasta suela de zapato, porque tiene hambre y nadie le dio algo mejor, entonces empieza mordiendo lo que encuentra. Y no está mal, Dios se vale también de eso para ir llevando a esa persona que está buscando al fin, al poder encontrar al verdadero Dios en la verdadera iglesia. Para muchos es un camino por el que fueron pasando por distintas etapas, pero con la sinceridad de un corazón hambriento y sediento, a veces desesperadamente, para buscar a Dios. Y esa sed, ese primer pensamiento de decir, quizás como ese hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo acá entre los cerdos? El diablo decía, pegate un tiro. Y el Espíritu Santo decía, te podés levantar. ¿A dónde había llegado? Yo siempre que tengo que predicar del hijo pródigo, digo, hay que estar mal para envidiar a los cerdos. Hay que estar mal para mirar a los cerdos y tener envidia y decir, ya desearía yo comer esas algarrobas que están comiendo los cerdos. Hay que haber caído hondo. Y sin embargo, no hay profundidad de pecado, ni de miseria, ni de angustia, ni de frustración tan honda de la que el Señor no te pueda levantar. Y ahí está el Espíritu Santo en ese corazón diciéndole, me levantaré, me levantaré, me levantaré, me levantaré. Y eso dijo, se acabó, me levantaré. No tengo nada que pedir, eso aprendió. Ayer hablábamos, eso aprendió Pablo, eso aprendió Pedro, cuando se dieron cuenta de lo que eran capaces de perseguir y matar en el nombre de Dios, de renegar de aquel que le había dicho te voy a entregar mi vida. ¿Cómo puedo haber caído tan hondo? Me levantaré, pero no me levantaré a exigir lo mío, como ese adolescente que fue al padre y le dijo, dame lo que es mío. ¿Cuánta arrogancia a veces nos enseñan también algunos a rezar diciéndole a Dios, dame lo que es mío, yo reclamo como hijo del rey, no sé qué, pero ¿quién sos para reclamar algo? Yo reclamo esa sangre de Cristo, pero, si ya te la dio no tenés que reclamarla, ¿quién te crees que sos? No tenés que reclamar nada, Dios te ama igual sin tanto reclamo. Recibí lo que Dios te dio, pero no seas tan arrogante de venir a exigir, dame la parte de herencia que me corresponde. Que al cielo nadie entra haciendo reclamos, se entra por gracia. Por gracia. Yo soy enemigo del mérito. Y en la Iglesia Católica predicamos el mérito, así que un poquito de mérito hay que predicar. Pero a mí me gusta la gracia. Yo no merezco nada. Dios me ama porque es bueno. Gloria a Dios. Y no voy a exigir que me dé. Voy diciendo, Señor, si me amas tanto, dame, porque sos bueno. Yo te recuerdo lo bueno que sos. A Dios le encanta, como los abuelitos, así que vienen los nietos y dicen, ay abuelito, cómo te quiero, qué bueno que sos. Y el otro ya se derritió todo y dice, venga, venga, venga. Si Dios es amor, no hay que andar a los gritos reclamando nada y exigiendo quién sabe qué cosa, con prepotencia y casi como conquistando el cielo que no es mío. Él me lo da. Él me lo da. Y el Espíritu Santo lo convenció a ese joven. Te podés levantar.
porque tu Padre te sigue amando, te sigue esperando. Me levantaré, pero le diré simplemente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Ese líder ya puede ser papa, ya puede ser obispo, ya puede ser coordinador nacional, ya puede ser un gran predicador, porque ya aprendió que no puede presentarse delante de Dios a decir: aquí estoy yo, a reclamar lo que es mío, sino que está simplemente diciendo: Padre, no merezco ser llamado hijo tuyo. Yo pequé contra el cielo y contra ti. No vengo a pedir nada, no vengo a reclamar nada. Vengo solo porque sin ti no puedo vivir. Porque yo sé lo que es envidiar lo que comen los cerdos. Pero algo que supongo que tiene que ser tu amor en mí, que nosotros le decimos Espíritu Santo, cuando ya no tenía más ganas de estar con los cerdos y ya había pensado lo peor, me dijo: de sí me levantaré. Y en un momento me encontré de pie y ni me di cuenta, no sabía cómo era que estaba de pie. ¿Cómo pude ponerme de pie? Todavía no lo sé. Pero acá estoy. Ese es el líder con el que el Señor trabaja. Ese es el líder que probó a donde puede llegar con su arrogancia prepotente, sin Dios, pero que entonces el Señor puede llenar de su espíritu, porque ya se vació de sí mismo. Y no va a predicar con arrogancia y prepotencia, sino con el poder de un Dios que simplemente quiere una boca que se abra para que Él pueda hablar. Gloria a Dios. El Espíritu entonces actúa primero en mi interior. Es el Espíritu que me restaura, es el Espíritu que me reconcilia, es el Espíritu que me da un corazón de hijo, es ese Espíritu que me hace clamar: Jesús es el Señor de mi vida, es el Espíritu que me hace orar en los momentos de intimidad y decir: papá, abba. Y no hace falta decir otra cosa. Cuando necesito irme, como ayer íbamos tranquilo, solo, en medio del campo, a estar con el Señor en medio de esta catedral maravillosa que Él se construyó, y algún jardinero le dio una manito, donde podemos orar. San Juan de la Cruz hablaba del Dios entre los garbanzos, porque la capillita donde Él estaba en su convento era muy chiquitita y había mucho alboroto, y a Él le gustaba irse de noche al huerto, a orar en el huerto. Dice: qué hermosa esta iglesia, esas estrellas. Y acá entre los garbanzos, ahí estaba orándole a Dios. El místico encuentra a Dios allí donde Él está, entre los garbanzos, entre las calas, entre las orquídeas, en el parque, abajo de un bananero. El mundo es la catedral que Dios se hizo, en donde nosotros podemos alabarlo cada mañana. Dios entre los garbanzos. O podemos ver el cántico de las criaturas de San Francisco. Cuando el Espíritu Santo te abre los ojos, el mundo inmenso es un templo en el que todo habla de Dios. Y en el que cuando callamos nosotros están cantando los pájaros o los insectos o el viento. ¡Qué maravilla! Que esta liturgia, cuando yo me canso de tocar la pandereta y de tocar el piano, esta liturgia no se cansa. Nos callamos nosotros y siguen cantando otros, y nos podemos hacer también nosotros un mismo coro con esta naturaleza que le canta al Señor. El universo entero es un canto permanente de alabanza y de adoración al Creador, del que nosotros somos la conciencia. El hombre es la conciencia de un universo que no la tiene, y por eso se transforma en voz de los que no tienen voz, para decirle al Señor, unido a este río de alabanza de la creación: yo también estoy acá para alabarte y adorarte. Esa es obra del Espíritu. Entonces, cuando el Concilio Vaticano II indica la razón principal de la misión, indica y señala al Espíritu Santo. Dice: es necesario entender esta afirmación a la luz de esto justamente, describir la misión del Hijo, lo que ha sido predicado una vez por el Señor, lo que el Señor obró
Acá está hablando de que el Espíritu continúa la misión del Hijo. Entonces, lo que el Hijo predicó, lo que el Hijo obró, lo que el Hijo enseñó, esa salvación del género humano, ahora tiene que ser proclamado y difundido hasta los últimos confines de la tierra. La Iglesia no predica otra cosa. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia, animado por el mismo Espíritu, que continúa la misión del Hijo, predicando lo que Jesús predicó y obrando lo que Jesús obró. Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, que es el Evangelio del Espíritu Santo, en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo lo mismo que en el Evangelio de Lucas Jesús predicaba y los milagros que realizaba, ahora eso mismo lo predican y lo realizan los discípulos. O sea, la continuidad entre el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que animaba al Hijo es el mismo Espíritu que ahora anima al cuerpo del Hijo en la historia, que es la Iglesia. ¿Para qué? Para que esa predicación y para que esos milagros lleguen a los confines de la tierra, pero no solo a los confines de la tierra, sino a los confines del tiempo. Porque nosotros estamos 2000 años después. Y el mismo Espíritu, con otros discípulos nuevos, qué grande que es Dios, donde hay lugar para todos acá. El mismo Espíritu, con otros discípulos, pero con la misma fe, sigue realizando la misma obra. Por eso el libro de los Hechos se pudo dejar de escribir, pero nunca se dejó de realizar. No alcanzarían las bibliotecas para seguir escribiendo los Hechos de los Apóstoles. Para muestra bastan esos capítulos que están en la palabra de Dios. Pero se siguieron escribiendo, y se siguieron escribiendo a lo largo de la historia, en la que cada vez que un grupo de discípulos se cree la palabra y recibe ese mismo Espíritu del Señor, el Señor marca esa predicación y la sella con signos, prodigios y milagros. Y eso continúa. Con milagros no solamente espectaculares, sino con los milagros ordinarios, de la conversión, de la oración, de la solidaridad, del amor entre los hermanos. La misma comunidad se transforma en un milagro viviente, donde los paganos pueden decir, miren cómo se aman. Pero ¿qué ha pasado acá? ¿Qué encontraron? ¿Qué es lo que anima a esta gente distinta, que no son parientes, que no son amigos, que no nacieron juntos, que vienen de distintas culturas, de distintas familias, y sin embargo se apoyan, se aman, se sostienen, hay una solidaridad concreta, hay un amor entre hermanos concreto que se está viviendo? Esto es un milagro viviente. Esta es la obra que el Espíritu Santo en el interior de cada uno está realizando. Dice el documento sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 17, el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, quien constituyó a Cristo principio y salvación para todo el mundo. Y según el testimonio que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, de lo que realiza, de la obra que está realizando el Espíritu Santo en la comunidad, vamos a ver ahora algunos textos para fundamentar esto. Por ejemplo, podemos ver Lucas 1:15. Ahí lo tenemos, ¿a quién? A Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que los Hechos dice que Juan el Bautista está lleno del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, está preparando los caminos del Señor. Es un profeta, y es un profeta por esa llenura del Espíritu que está viviendo. Si no, no puede ser el precursor. Cuando estás lleno del Espíritu Santo es cuando estás preparando los caminos del Señor. Y puede decir, conviértete. Nosotros no convertimos a nadie, hermanos. El Señor no nos mandó a convertir. Convierte Él. A nosotros nos mandó a ablandar el corazón para que Él pueda entrar y tocarlo. Porque hay corazones que están acorazados.
Entonces el Señor te inspira unos retiros espirituales y te inspira una metodología de encuentros con novios o con matrimonios o con lo que sea, y te inspira la catequesis. Eso es como ir ablandando esa costra, esa coraza que a veces tienen los corazones para que la palabra pueda entrar. Pero el que convierte es el Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos mandó a predicar. Y cuando tú vas, se hace la predicación y después, Señor, yo hice lo mío. El Señor me pidiera cuenta de lo que predico. Después queda entre el otro y Dios. El Señor es el que convierte y la otra persona tendrá que dar su respuesta. Nadie vive la vida por otro. Yo puedo interceder por alguien, pero yo no puedo dar la respuesta de fe por esa persona. Me acuerdo siempre en mi periodo de conversión, yo era un joven de esos que están en el fondo de la iglesia sosteniendo el muro del fondo para que no se caiga, y estaba predicando el obispo en la parroquia. Un obispo que era un gran predicador, nunca predicaba menos de 45 minutos y predicaba bien. Y yo me acuerdo que estaba allí mirándolo, allá en el fondo, desde el fondo de la iglesia, y predicaba sobre el profeta Ezequiel. En el texto en el que el Señor le dice, si yo te mando al pecador y le predicas la palabra y él se convierte, habrás ganado un hermano. Pero si yo te mando al pecador y no vas, y por tu culpa él muere en su pecado, yo clamaré su sangre de tus manos. Yo estaba contra la pared y quedé como crucificado. Cuando dijo, yo clamaré su sangre de tus manos, fue como una especie de misil, así que me apuntó directo, y es el día de hoy, y han pasado varias décadas, y yo no me olvido de ese día. Si yo te mando y vas y le predicas y él no te escucha, él se hace responsable por su pecado, porque tú ya le predicaste. Pero si yo te mando y no vas, y porque no fuiste y no me importan las excusas, él muere en su pecado, yo clamaré su sangre de tus manos. Por eso hay que predicar, hermanos, porque la fe viene por la predicación. Hasta que seas hartante, no importa, es preferible que te digan que los tenés hartos hablando de Jesús y no que te digan que sos un perro mudo como de esos que se habla en la Escritura. Mamá, ya me tenés cansada hablándome de Jesús y que querés que vaya a la iglesia. Pues hijo, mientras vivas en esta casa te seguirás cansando. Si querés que te dé de comer, y si no, ahí está la puerta, te conseguís un trabajo, te mantenés, te vas a vivir a otro lado, y yo rezaré para que el Señor te mande una mujer más predicadora que yo. Eso se puede. ¿Se acuerdan que les dije que San Agustín decía que nos es lícito pedir todo lo que nos es lícito desear? Bueno, entonces, pero es así, el Señor nos mandó a predicar, pero el Señor no nos mandó a convertir, ni a andar controlando. ¿Qué le pasaba a Pablo? ¿Qué le pasaba? Predicaba y después se iba y venían otros. Decía, bueno, uno planta, otro uno siembra, otro riega, pero la obra es del Señor. Yo no voy a andar controlando. Y a los predicadores el Señor nos dio esto, que en general no vemos las consecuencias de la prédica, porque hay semillas que tardan un poquito en germinar. Uno planta esos experimentos que nos hacen hacer en la escuela. Yo me acuerdo del germinador que poníamos las semillas y en una semana uno ya tenía el maíz ahí que brotaba y veías cómo se desarrollaba. Pero hay algunos árboles que el carozo tarda más de 2 años en germinar. O más, no sé. Yo mucho de eso no entiendo, pero sé que los hay. Bien. Y a veces vos predicás y resulta que predicaste una semilla de eso que tarda 2 años o más en salir y vos decís, qué fracaso, no pasó nada, nadie me escuchó, Señor, y el Señor te baja el copete y te dice un poquito de humildad, de que el reino es mío, el reino es mío, el reino es mío. Yo te mandé a predicar, sí, Señor,
¿Predicaste? Sí, Señor. ¿Lo mejor que pudiste? Sí, Señor. ¿Invocaste al Espíritu Santo? Sí, Señor, con el miedo que tenía como para que no invoque al Espíritu Santo. Ya está, ahora te vas. Pero ya está, yo tengo todo preparado. Yo ya sé cuánto va a tardar la semilla, quién va a hacer crecer la planta y quién se va a comer los frutos. Lo lamento, vos no vas a probar nada de esto. ¿En fe predicaste? Sí, ahora con la misma fe te vas por aquel camino y seguirás predicando. Y te comerás algún frutito de una prédica que hizo otro que se murió pensando que no había pasado nada. Porque el reino es mío. ¿Alguno duda de que el reino sea de Dios? Yo cada vez que tengo problemas en la parroquia le digo, Señor, a mí me enseñaron reino de Dios, no es del Padre Alejandro, es tuyo, así que vení acá a arreglar esto, es tuyo, esta parroquia es tuya, estos catequistas son tuyos y el reino es tuyo, y sos vos el que me tiene que defender a mí y no yo el que te tengo que defender a vos, eso ya lo aprendí, así que reino de Dios, acuérdense siempre, no se apoderen del reino de Dios y van a vivir en paz, que Dios es grande y se las arregla, pero nos envió a predicar. Si quieren un buen ejemplo, habrán escuchado hablar de Carlos de Foucauld. ¿Escucharon hablar de Carlos de Foucauld? Un gran santo contemporáneo del siglo pasado. Carlos de Foucauld es interesante porque después que él se convierte a haber sido un militar entre los indios tuareg del norte de África, él se fue a vivir entre ellos y pasó toda su vida entre ellos. Pero lo más interesante es que no se le convirtió ninguno. Carlos de Foucauld hacía 10 horas de adoración al Santísimo por día. 10 horas. A veces se dormía y le venía escrúpulo y el Señor le decía, a ver, ¿cuál es el problema? ¡Que me duermo! ¿Y cuál es el problema de dormirse? Si yo soy Dios, yo no duermo, y yo te hice y yo sé que tenés que dormir porque la gente se duerme. Y entonces, ¿me voy? No, dice, dormite acá. Señor, estoy delante del Santísimo y me duermo. ¿Y cuál es el problema? Si soy yo el que te velo a vos cuando estás durmiendo. Dormite. En vez de dormirte sin mí, te dormís al lado mío. ¿Cuál es el problema? A mí me gusta que te duermas al lado mío. Y el otro a veces se dormía en la capilla y quedaba durmiendo y cuando se despertaba seguía adorando. ¿Cuál es el drama? ¿Quién dijo que me tengo que ir a dormir en la pieza? No, dormite acá. Es lindo. A mí me gusta verte dormir. Digo, ay, qué lindo cuando duerme. Como los nenes, qué lindo que son cuando duermen. ¿Te das cuenta? Bueno, Carlos de Foucauld pasó la vida entre estos indios musulmanes y el único que se convirtió fue el que lo mató. Así que después se arregló con los que lo mataron. Y él toda la vida soñó con fundar una congregación que se dedicara a eso, a hacer adoración al Santísimo y predicar sobre todo con el ejemplo en medio de los musulmanes. Y murió sin poder fundar nada porque nunca nadie lo siguió. 50 años después de su muerte, como para que estuviera bien muerto, un sacerdote francés, René Guyon, descubre sus cartas, sus diarios, y se queda enamorado de eso y de esa espiritualidad y funda la congregación. Y nacen los hermanitos del Evangelio, los hermanitos de Jesús y las hermanitas de Jesús, de donde era Carlos Carreto, que se acuerdan, en una época era muy famoso escritor de espiritualidad. Qué interesante. Ese carozo tardó 50 años en germinar. Él lo plantó, pero murió en fe. Él no vio ese deseo que tenía de decir, Señor, qué hermoso que haya una congregación de hombres y mujeres que vivan así, en medio de estos indios, y orando, haciéndote presente en la Eucaristía, en el sagrario, en una pequeña capillita doméstica, y predicando con el ejemplo, y cuando conviene, cuando se puede, también hablar de ti. ¿Por qué no me das esta congregación? ¿Por qué no viene ninguno? ¿Por qué siempre tengo que estar solo, Señor? ¿Por qué? Porque el designio que tenía Dios era que él tuviera que estar solo, vivir solo y morir solo. Solo no, estaba con Jesús. Pero a veces uno quiere a alguien un poco más de carne y hueso, ¿no? Y no. Y recién 50 años después, para decir, nosotros somos sembradores. Y el sembrador
pero somos sembradores de campo ajeno, para decirlo de algún modo. No es como el sembrador que tiene una chacra y siembra y ahí está esperando que crezca y cosechar y todo. No, nosotros el Señor nos manda a sembrar y a lo mejor uno no vuelve a ese lugar y no tenés idea lo que el Señor... Este obispo seguramente que se murió sin haber sabido jamás el impacto que causó en mí esa prédica. Porque yo nunca fui a hablar con él. Yo ni soñaba en ese momento ser franciscano, ser fraile. Tenía otros proyectos. Pero esa prédica me dio vuelta la cabeza, me dio vuelta la vida. Fue una de las que más impactó en mi vida. Ese obispo no se enteró. Para él fue una prédica más de las que dio, de tantas prédicas que tenía que hacer como obispo. ¿Te das cuenta? Y quizás yo esté acá porque ese día ese misil de la palabra de Dios se me clavó en el corazón. Él nunca lo supo. Qué importante saber que cuando estás sirviendo al Señor en la predicación, Él es el que sabe a dónde va a parar esa semilla. Como esas semillas que tiran los árboles y el viento se las lleva y vaya a saber, o se le engancha alguna oveja en la lana y ahí va la semilla. Y el Señor tiene todo preparado para que llegue al lugar donde tiene que llegar. Estaba hace 2 años preparando un retiro, de unos retiros que hacemos que se llaman Encuentro con San Francisco, que son de fin de semana sobre espiritualidad franciscana. El retiro empezaba el viernes. Yo estaba ahí, tengo la computadora en el escritorio, así que varias veces por día abro el mail porque estoy trabajando ahí. Y de repente, jueves a eso de las 5 de la tarde, abro el mail y me llega un mail de un desconocido, de esos que son hotmail no sé cuánto, o sea que uno nunca sabe de qué parte del planeta viene, ¿no? Y entonces un joven, en realidad no sabía que era un joven, y me dice: padre, acá yo recibí esta invitación para un retiro franciscano y estoy buscando un retiro espiritual y quisiera hacer un retiro espiritual. Yo digo: ¿y de dónde me escribirá? Además la invitación que él había recibido, no la había mandado yo, y era de esas cosas que van rebotando por el mail, ¿no? Y tenía mi dirección, pero el retiro era otro retiro franciscano, que me lo habían enviado a mí, no sé cómo le llegó, y tenía 2 años de antigüedad. Después me enteré que dice, yo apreté la tecla, y además trabaja en computación el muchacho, y apareció ese retiro, y dije, tengo que hacer este retiro. Entonces me contesté, digo, bueno, entonces digo, andás a ver, digo, será de Santo Domingo, de México, quién sabe dónde estará. Le digo, bueno, mirá, digo, no sé en qué parte del planeta estará, porque Hotmail uno no sabe dónde viene, no sé en qué parte estarás. Digo, yo soy de Buenos Aires, estoy acá en tal parte de Buenos Aires. Digo, y casualmente mañana empezamos un retiro, pero no sé de dónde sos. Y lo mandé, y me olvidé. Seguí con mis cosas, qué sé yo, como a la hora, pum, pongo de nuevo el Outlook así para que entre y salga todo, y aparece de nuevo el fulano y dice, padre, estoy cerca, estoy a 10 minutos, soy de acá de Martínez, yo en auto estoy en 15 minutos ahí, ay, mañana empieza el retiro, bueno, déjeme pedir permiso en el trabajo y veo si voy. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, ahí estaba el joven de 25 años, con su auto, y que venía al retiro. Muchos que estaban anotados no aparecieron. Ahí me reconcilié con la web, con el Hotmail y con todas esas cosas, y dije, yo mando spam a todo el mundo, digo, el que lo agarre, el anti-spam, es porque no tuvo que entrar, pero cuando Dios quiere que un mail entre, no hay firewall que lo pare, y lo mete, y a después de 2 años, apretó y le apareció esa invitación a un retiro, ahí. Apareció 2 años después. Y en 10 minutos decidió venir al retiro. Dios hace esas cosas. Antes de venir para acá, y por eso llegué medio difónico, terminé uno de estos retiros de San Francisco. En esa misma semana, una hermana de la comunidad tenía un problema familiar con un hijo y encuentra en un boletín de esas
revistas que traen las lecturas de todos los días, la dirección de una psiquiatra. Dice, bueno, esta debe ser cristiana, la voy a llamar por teléfono a ver si me atiende para ver este problema con mi hijo, no sé qué. La llama por teléfono y se ponen a hablar. Las mujeres siempre hablan por teléfono. Entonces le empieza, no, yo quería ver si un turno por un hijo. Dice, ¿y de dónde está usted? Yo soy de acá de tal ciudad. Dice, ahora trabajo, porque trabajo con el padre Alejandro Ferreiro. Dice, lo conoce, lo escuché nombrar, porque yo también estoy en la comunidad de convivencia. Qué bien. Dice, sí, ahora estamos muy trabajando esta semana, no podría porque estamos preparando un retiro. Qué bueno, le dice la psiquiatra. ¿Qué, están preparando un retiro? Dice, sí, dice, porque yo hace tanto que quiero hacer un retiro, pero tengo tanto trabajo que los retiros de 6 días no puedo y necesito algo de fin de semana, así que están preparando un retiro. Sí, estamos preparando para este fin de semana. Qué bueno, ¿y por qué no me da su teléfono? Porque por ahí puedo arreglar una cosita y me interesa. Conclusión. La entrevista con la psiquiatra que esta mujer quería hacer, al final no la hizo porque el hijo arregló por otro lado. Y la psiquiatra el viernes estaba en el retiro, porque andaba buscando un retiro que no podía encontrar. Digo, ¿cómo Dios arma las cosas? Por un mail rebotado y recontrarrebotado que alguien abre por casualidad, por alguien que llama a un médico para pedir una entrevista, resulta que es el médico el que termina haciendo el retiro porque le estaba pidiendo a Dios un retiro y el Señor manda un ángel que se llamó fulana de tal, que marcó un número de teléfono, porque los ángeles no todos tienen alas. Y el Señor va preparando así. Bien. Juan el Bautista, precursor, preparaba el camino del Señor porque estaba lleno del Espíritu Santo. A lo mejor el Señor te da como vocación ser Juana Bautista o Juan Bautista. No sé si acá se usa mucho ese nombre Juan Bautista, en Argentina se usa mucho. Preparar el camino del Señor. Y preparar es preparar. Le cortaron la cabeza antes que viera los resultados. ¿Cuál es el problema? El reino es de Dios. Y nosotros somos preparadores de ese camino para que se abra al Mesías la puerta del corazón. Bien, vamos a ver otro texto. Lucas 1:45. Acá la tenemos a Isabel. No Isabel la católica, por las dudas, sino la Santa Isabel, que estaba esperando la visita de María. Y dice el texto, ¿cómo estaba Isabel? Embarazada, muy bien. Pero además de estar embarazada, ¿de quién más estaba embarazada? Llena del Espíritu Santo. Isabel, cuando recibió la visita de María, llena del Espíritu Santo está. Y proclama a María como la Madre del Señor. Ese gran bautismo en el Espíritu Santo, con toda esa fusión de carismas que hace cuando estas dos mujeres se encuentran y esos dos hijos se encuentran, y Juan percibe la presencia del Mesías y empieza a bailarse un merengue dentro de la panza de la Isabel, que dice que le está pasando a este hijo, y el otro estaba lleno del Espíritu Santo, el profeta del Antiguo Testamento, el poseedor del Espíritu Santo, que es Jesús, y ahí se da una efusión del Espíritu Santo con un desparramo de carismas de los pocos que hay en todo el Nuevo Testamento. Profecía, Isabel reconoce a María como la Madre del Salvador, María que le anuncia, Juan Bautista que danza en espíritu, solo que no se podía ver, pero la otra lo sintió, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel estaba llena del Espíritu Santo, y porque estaba llena del Espíritu Santo pudo reconocer en María quién era. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Reconoce a Jesús como Señor. Reconoce que María es la madre del Señor. Reconoce que estaba embarazada, porque estaba fresquito el embarazo, ahí no se notaba todavía. O sea, toda una chorrera de carismas y de profecía y de profecía proclamada en la llanura del Espíritu Santo. Nunca Isabel se hubiera imaginado una cosa por el estilo. Ya me la ponen de patrona de algún grupo carismático nuevo que armen por ahí, a esta Isabel bien llena del Espíritu Santo. Tenemos otro texto, que es el de Lucas 1:67, y aquí el protagonista es ¿quién?
Zacarías. Zacarías que nos regala un himno espectacular, el Benedictus, que proclama la bendición y la grandeza del Señor. ¿Y cómo hace Zacarías, que se quedó mudo por no confiar y al que de repente el Señor le suelta la lengua y sale un huracán de alabanza de esa lengua de Zacarías? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque cuando Zacarías no creyó y dudó, el Espíritu Santo ahí dijo: yo acá no tengo nada que hacer. Pero cuando Zacarías se entregó y dijo: Juan es su nombre, lleno del Espíritu Santo, proclama la bendición del Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea, porque ha bendecido a su pueblo. Zacarías abre la boca en la llenura del Espíritu para proclamar la bendición. Patrono de la alabanza, lo declaramos. Bien, tenemos otro texto. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Dice que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto y allí fue a vivir un combate decisivo. Fue a vivir un combate en el que están las tentaciones. Es como el campo de entrenamiento del soldado. Esa cuaresma que Jesús vive, pero dice que fue al combate lleno del Espíritu Santo, conducido por el Espíritu. El Espíritu te conduce a la prueba, pero no a la prueba para derribarte, a la prueba para testearte, a la prueba para ver que realmente estés preparado, como el docente pone a prueba a los alumnos y le toma examen, como el entrenador deportivo o el entrenador militar te pone a prueba para que puedas desarrollar al máximo todas tus capacidades. Conducido por el Espíritu Santo, Jesús va al desierto a terminar de prepararse para lanzarse a la vida pública y para lanzarse a la misión. Por eso a lo mejor el Espíritu Santo te trajo aquí esta semana. Conducido por el Espíritu, pudiste arreglar las cosas en tu trabajo, te sacaste el boleto en el avión o en el ómnibus y viniste aquí para que el Señor te ponga a prueba. Pero no poner a prueba para aplastarte, sino capacitarte, empoderarte para la misión que te tiene preparada. A lo mejor viniste a este encuentro con un programa y el Señor tiene el suyo y te va a cambiar el programa. Te va a pasar ahí un antivirus o algo que te saque todos los programas y te pone: este es el que yo quiero ponerte, cling, y te mete un programa nuevo que acaba de diseñar el Señor para vos. Ahí estaban todos los ángeles del cielo, todos los programadores del cielo, preparando un programa único que el Señor te quiere cargar en este retiro. Y para eso te trajo aquí. La última versión, beta. Te saca las anteriores y te dice: acá te hago un carismático nuevo. En este desierto. Por eso los desiertos son importantes y por eso tenés que apagar el celular, no mirar televisión, charlar un poquito, pero cuanto menos mejor con los demás y hablar con Dios. Porque para hablar con gente ya va a tener todo el año. Pero el Señor te trajo acá para que estés con Él, para que estés más tiempo en soledad, en medio de esta catedral de flores que Él te preparó, para que estés gozando de su presencia. Acordate de esto, que los hermanos son buenos, pero también se empacha uno de tanto hermano. Se necesita estar a solas con el Señor. Por eso hay que aprovechar, pasó el chivo, decimos en Argentina, aprovechar los momentos de soledad por el Señor. Hay una capillita que está puesto siempre el Santísimo. Los que se pierdan encuentren esa puerta y cuando no tengan nada mejor que hacer, vayan a estar con el Señor. Y cuando estén ahí, tírense cuerpo a tierra, no hay mucho lugar para cuerpo a tierra ahí, y díganle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Acá tiene que hablar Él. Yo ya hablo bastante, pero para eso me pagaron el pasaje. Pero ustedes vayan y díganle: Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Acá el que te tiene que poner el programa es el Señor. ¿Qué tenés preparado para mí, Señor? ¿Qué querés que haga, Señor? Bien, otro texto, Lucas 4:14. Acá de nuevo tenemos a Jesús que vuelve a Galilea, y tenemos la predicación de Nazaret. Y dice: por la fuerza del Espíritu. Vuelve por la fuerza del Espíritu.
El Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Lo tenemos en un misterio del Rosario ahora ya esto, con el cambio que hizo Juan Pablo II. Es el lanzamiento de la misión de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Y lo hace en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él me ha enviado. Acá no tiene que caber duda. El mismo Espíritu que después del bautismo, donde recibe esa llenura del Espíritu, lo lleva al desierto, ese mismo Espíritu lo trae a la sinagoga de Nazaret y ahí dice, el Espíritu está sobre mí. Y Él es el que me ha enviado. Y por eso la misión de Jesús va a ser una misión realizada en el poder del Espíritu Santo. Todo lo que se realiza en Jesús es el Espíritu Santo el que lo realiza, es el Espíritu Santo el que lo mueve, y por eso Jesús va a ser el modelo de misionero. Si vos sabés cómo hay que misionar, ¿a quién tenés que mirar? A Jesús. Él es el misionero del Padre. Nosotros cuando hacemos la teología trinitaria hablamos de las misiones en la Trinidad. En la Trinidad hay misiones. La misión del Hijo, que es el envío que el Padre hace del Hijo, como el envío que después va a ser del Espíritu Santo. El Hijo es un misionero que el Padre envía y por eso va a decir, yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo vine a cumplir la obra del Padre, que no se pierda ninguno de los que el Padre me ha dado, etc. Jesús es el gran misionero del Padre y nosotros somos misioneros de Jesús. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, dice Jesús. Como el Padre me envió, igualito yo los envío a ustedes. Nosotros somos misioneros del misionero que es Jesús. Y en el fondo, porque nosotros no somos nosotros cuando estamos misionando. Somos esas células del cuerpo de Cristo en la que el mismo Cristo es el que está misionando. Espíritu Santo, le dice el Señor a los discípulos, ese primer día de la Pascua, cuando sopla sobre ellos y nuevamente los envía a entregar misericordia. Los pecados que perdonen serán perdonados, los que retengan serán retenidos. Sopla sobre ellos. Dice otro Pentecostés, hay varios Pentecostés en la Biblia. Reciban el Espíritu Santo, porque en la llenura del Espíritu Santo van a ser agentes de misericordia. Bien, vamos a dejar acá y continuamos a las 11. El Padre Diego tiene una reunión hoy, vamos a terminar con esta misma enseñanza. Entonces vamos ahora a concluir con un cantito porque ya 1 hora y media es bastante. La segunda parte la hacemos en media hora, van a tener media hora para respirar aire puro, dar gloria a Dios por el pastito, y hacemos un cantito y en media hora a las